Septiembre de 2009. Estocolmo, Suecia, 5:15 de la madrugada. Un helicóptero Bell 206 Jet Ranger aparece de repente en el sur de Estocolmo. Sobrevolando la zona industrial de Vesberga, vuela extremadamente bajo. Como si intentara esquivar las miradas a propósito, el helicóptero empieza a dar vueltas sobre un edificio de concreto gris, dando una vuelta en el aire. Este lugar es el depósito de efectivo de G4S de toda Suecia, con la seguridad más estricta de todo el país. En este preciso momento, en la bóveda del edificio, hay guardados más de 1.000 millones de coronas suecas, el equivalente a unos 150 millones de dólares en efectivo, listos para ser distribuidos a los bancos de todo el país. El helicóptero aterriza lentamente sobre el techo y 3 hombres de negro saltan de él, vestidos de negro, con capuchas negras y cascos oscuros. Se mueven con la agilidad de un leopardo. Está claro que no es la primera vez que hacen algo así. Deben haberlo ensayado al menos unas 100 veces. Uno de ellos carga un mazo enorme, otro lleva bolsas vacías, y el tercero lleva en la mano algo que se parece muchísimo a una bomba. Se dirigen directo hacia la pirámide de vidrio del techo, el único tragaluz de todo el edificio, y la única entrada desde el aire. El primer hombre levanta el mazo con fuerza y le da un golpe brutal al vidrio blindado. El vidrio se agrieta de inmediato, y de inmediato le asesta varios golpes más. Los empleados del turno nocturno en el 6º piso escuchan un estruendo. Al mirar hacia arriba, ven que las grietas en el techo se abren cada vez más. Algo anda muy mal. El vidrio se hace añicos con un estallido y los fragmentos caen con fuerza dentro del edificio. Mientras el viento helado de septiembre entra rugiendo, los ladrones arrojan 2 escaleras de cuerda que caen directo hacia el balcón interior, a unos 20 pies de profundidad. Así comienza el robo más grande en la historia de Suecia. Seguro que en este momento tienes la cabeza llena de preguntas. ¿De dónde diablos sacaron el helicóptero estos ladrones? Para entender la historia, tenemos que volver 4 horas atrás, 1:30 de la madrugada, al norte de Estocolmo, a unas 40 millas, en el pequeño pueblo de Norrtälje, un lugar de apenas 20.000 habitantes, donde reina la paz absoluta durante todo el año. 2 furgonetas blancas avanzan por la carretera completamente a oscuras, con rumbo a la base de helicópteros de Roslagen. Este es un pequeño aeródromo privado, el lugar ideal donde los ricos guardan sus juguetes aéreos. A esa hora, la base ya estaba completamente cerrada, sin guardias de seguridad patrullando, ni cámaras de vigilancia, solo una simple cerca de alambre y unos cuantos hangares. Los ladrones estacionan y se acercan a la cerca con unas cizallas. Abren un hueco sin el menor esfuerzo. Se nota que conocen el lugar de memoria, lo tenían todo vigilado, cada rincón, cada objetivo, ya lo tenían perfectamente estudiado. Hangar número 3. Adentro descansa un helicóptero de color rojo y blanco, un Bell 206 Jet Ranger, con matrícula SEHON, que pertenece a una compañía que ofrece servicios de vuelos turísticos y fotografía aérea, pero los ladrones no intentan forzar la cerradura. En su lugar, cortan directamente la lona que cubre el hangar. Es mucho más rápido y, sobre todo, más silencioso. Una de adentro. Cada uno sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Uno de ellos es el piloto y ya ha volado este mismo modelo de helicóptero en el pasado. De hecho, su propio helicóptero está estacionado justo al lado, en el hangar número 5. Su nombre es Alexander Eriksson, de 34 años. Es padre de 2 hijos y trabaja como productor de televisión. Viene de una familia acomodada. Su padre es el dueño de una firma de inversiones. Nunca ha sido un criminal de pocas pulgas.
ni mucho menos un prófugo, al menos, no antes de esta noche. Alexander revisa rápidamente los controles. El tanque de combustible está lleno, todo responde a la perfección, todo está listo. A las 4:43 de la madrugada, el helicóptero despega en silencio. Lo hace con las luces de navegación completamente apagadas, sin haber presentado ningún plan de vuelo. Se desvaneció como una silueta oscura en la inmensidad de la noche. Volaba rumbo a Estocolmo, directo hacia el edificio de G4S, y también directo a hacer historia, pero en el camino, se desvió primero hacia un lugar, la periferia norte de la ciudad, un descampado cerca de Frascati. Allí, 5 personas lo estaban esperando. Subieron todo el equipo al helicóptero: escaleras, cuerdas, mazos, explosivos y un montón de sacos vacíos. Los ladrones usaron bridas para asegurar la escalera al tren de aterrizaje del helicóptero, una escena que parece sacada de una mala película de acción, pero que estaba a punto de convertirse en realidad. A las 5:10 de la mañana, el helicóptero volvió a despegar. Solo quedaban 5 minutos para llegar al objetivo. Volvamos al momento clave. A las 5:17 de la mañana, en el techo del edificio de G4S, y el tragaluz ya está destrozado y la escalera colocada, los ladrones bajan a toda prisa por la escalera hacia el interior, bajo sus pies. 6 pisos repletos de una fortuna en efectivo sobre sus cabezas. El helicóptero que los espera para escapar, a su alrededor, una oportunidad única al alcance de la mano. El primer ladrón en entrar por el balcón lleva un bolso con pequeños explosivos de precisión. Este tipo de explosivo solo sirve para reventar las cerraduras. Sin hacer que todo el edificio se venga abajo, se acerca a la primera puerta de seguridad, coloca la carga, retrocede unos pasos y ¡boom! La puerta de hierro vuela por los aires. En la planta baja, los guardias se quedan helados al escuchar el estallido. ¿Qué demonios ha sido eso? De pronto, otro fuerte estruendo. Y esta vez, mucho más cerca, los guardias se miran las caras entre sí. Esto no es un simulacro, no es un accidente. Alguien está asaltando el depósito de efectivo más seguro de toda Suecia. Uno de los guardias se apresura a tomar el teléfono para dar la alarma: emergencia. Están asaltando la sucursal de Y4S en Vestberga. Se escuchó una explosión. Los ladrones debieron entrar por el techo. El operador de emergencias desplegó de inmediato a las patrullas. Hay que tener en cuenta que el tiempo de respuesta de la policía sueca es uno de los más rápidos de todo el mundo. En cualquier punto de Estocolmo, la policía tarda en llegar una media de apenas 4 minutos. 4 minutos. Los asaltantes solo tienen 4 minutos para volar la bóveda, llenarla de billetes y escapar en helicóptero. Eso es sencillamente imposible. ¿Cómo demonios pensaban lograrlo? La respuesta está en una meticulosa planificación que les llevó meses. Cada medida de contención que la policía pudiera idear ya había sido neutralizada de antemano por ellos. El edificio de G4S está ubicado en una zona industrial y solo tiene unas pocas vías de acceso y salida. Si las patrullas policiales llegaran con las sirenas encendidas, los ladrones no tendrían ninguna posibilidad de escapar. Pero el plan de los ladrones era usar abrojos romanos. Se trata de un artefacto metálico con puntas afiladas, que los romanos ya utilizaban hace 2000 años para frenar a la caballería. Esa noche, 4 de los asaltantes se esparcieron por todas las calles que conducían al edificio de G4S. Cientos de estos abrojos de metal. Cualquier patrulla que intentara acercarse sufriría un pinchazo inmediato en los neumáticos. Además, Suecia cuenta con una unidad de helicópteros policiales de emergencia que puede despegar en cuestión de minutos. Si lograban localizarlos, el helicóptero de los ladrones no tendría escapatoria.
La base de estos helicópteros policiales se encuentra al este de Estocolmo, a unas 25 millas de distancia, en la isla de Mitinge. Pero los ladrones tenían otra carta bajo la manga, una bomba falsa. A las 2:55 de la madrugada, un hombre llamado Nemanja vigilaba atentamente a los helicópteros policiales mientras terminaban su patrulla nocturna y aterrizaban en el hangar. En ese momento, llamó a sus cómplices para confirmar que todas las aeronaves ya estaban guardadas. Acto seguido, se acercó a la puerta del hangar y dejó una bolsa. Dentro de la bolsa había cables, baterías y lo que parecía ser material explosivo. En realidad, todo era falso. Pero la policía no tenía forma de saberlo. De acuerdo con el protocolo de seguridad de Suecia, en cuanto se detecta un artefacto sospechoso, es obligatorio esperar a que el escuadrón de desactivación de explosivos lo inspeccione antes de poder acercarse. Este proceso lleva, como mínimo, 1 hora y 4 minutos. Incluso si las barreras de clavos detienen a las patrullas y las falsas bombas inmovilizan los helicópteros, ¿qué pasa con los policías que vienen a pie? Y con las fuerzas especiales, la estrategia de los asaltantes fue mostrar sus armas para sembrar el pánico. Luvaban fusiles de asalto AK-47. Aunque no tenían intención de disparar, se las mostraron a los guardias de seguridad a propósito, asaltantes armados con fusiles de asalto. Cuando este informe llegó a la comisaría, todo cambió. Ya no era un simple robo, sino una situación que podría implicar toma de rehenes o una masacre a gran escala. La policía no se atrevió a actuar precipitadamente. Tenían que esperar a que las fuerzas especiales llegaran, establecieran un perímetro de seguridad y evaluaran el nivel de amenaza. Todos estos protocolos fueron precisamente los que les dieron a los asaltantes un tiempo valiosísimo. A las 5:22 de la madrugada, dentro del edificio G4S, habían pasado 7 minutos desde el aterrizaje del helicóptero. Los asaltantes se movían incluso más rápido que en sus ensayos. La adrenalina les hacía olvidar el miedo. Solo pensaban en llevarse el dinero. Hicieron volar 2 puertas de seguridad consecutivas. El estruendo de las explosiones resonaba en todo el edificio. Mientras el humo denso invadía los pasillos, el aire estaba impregnado con el olor a metal quemado. Los asaltantes bajaban planta por planta, dirigiéndose directamente a la bóveda del segundo piso. Este edificio, construido con hormigón armado, con puertas de acero bloqueadas y múltiples controles de seguridad, tenía fama de ser indestructible, pero los asaltantes tenían los planos en sus manos. Conocían la distribución al dedillo. La bóveda del segundo piso era el centro de clasificación y conteo de efectivo, y esa noche estaba repleta de billetes. Porque al día siguiente era el día de pago en Suecia, el sueldo mensual de millones de trabajadores. Todo ese dinero estaba esperando a ser distribuido desde aquí. Esa es la razón por la que los asaltantes decidieron actuar hoy. Más dinero significa un caos absoluto. Se escuchó otra explosión en la tercera puerta de seguridad. Los asaltantes irrumpieron en el pasillo. Al final del pasillo estaba la gran puerta de la bóveda. La pesada puerta de acero tenía múltiples sistemas de seguridad cerrados a cal y canto. Era imposible abrirla con los pequeños explosivos que llevaban, pero, increíblemente, la puerta estaba abierta. Resulta que, cuando se produjo la explosión, los empleados dentro de la bóveda estaban contando el dinero en efectivo. Se llevaron tal susto que entraron en pánico, sin tiempo ni para cerrar la puerta. Corrieron a esconderse en el búnker de seguridad a rezar. En el momento en que los asaltantes entraron al depósito, se quedaron completamente helados con lo que vieron. Los fajos de billetes formaban montañas de dinero, tanto dinero que una persona normal no podría ganar ni en varias vidas.
Comenzaron a llenar los sacos como locos. Se movían a una velocidad increíble. Un saco, 2 sacos, 5 sacos, 10 sacos. Afuera, las sirenas de la policía se escuchaban cada vez más cerca, sin embargo, no podían llegar hasta ellos. Las trampas en el camino dieron resultado, las patrullas se quedaron varadas a mitad de camino y en la base de helicópteros de la policía, los agentes seguían rodeando la bomba falsa, sin saber qué hacer. Mientras tanto, los ladrones seguían concentrados empacando el dinero, sin darse cuenta de que este asalto, que bien pudo haberse evitado, en realidad ya había sido advertido con mucha anticipación un mes antes, el 27 de agosto de 2009, en Belgrado, Serbia. Un hombre llamado Milan Sebo estaba sentado en una cafetería. Había sido miembro de la mafia de Estocolmo, pero tras la fuerte persecución de la policía, terminó exiliado en Belgrado. De repente, su teléfono comenzó a sonar. Era una llamada de un viejo compinche en Suecia. Necesito un piloto de helicóptero. Tenemos un gran golpe el depósito de dinero de Estocolmo. Milan no tardó en encontrar al candidato ideal, un exmilitar serbio. Lo echaron por hacer acrobacias volando por debajo de un puente. Le interesaba muchísimo un trabajo tan emocionante, pero Milan no sabía que los servicios de inteligencia de Serbia ya lo tenían bajo la mira desde hacía meses. Tenía el teléfono intervenido todo el tiempo. Al día siguiente, las autoridades serbias contactaron a Suecia a través de su embajada en Belgrado y emitieron una advertencia formal. Una banda criminal planeaba dar un gran golpe en Estocolmo. Iban a usar un helicóptero y el objetivo era un centro de depósito de efectivo. Aunque la fecha y el lugar exactos aún no estaban claros, esta advertencia llegó a la jefatura de la policía sueca, pero terminó sepultada en una pila de informes similares de otros países. Nadie le prestó atención. La razón era muy simple. Este tipo de alertas llegaban todos los días, y casi siempre eran falsas alarmas. Además, la información era demasiado vaga, sin nombre, sin fechas, ni un objetivo claro. Así que la policía sueca archivó el informe y se dedicó a otras cosas. Mientras tanto, el cerebro del atraco, Goran Bojovic, preparaba todo a contrarreloj. Con 38 años, era ciudadano sueco. Aunque sus padres eran de Montenegro, en apariencia, dirigía una empresa de construcción, pero en secreto llevaba casi un año planeando este robo. En realidad, la policía ya le había echado el ojo a Goran, e incluso le habían puesto una agente encubierta para seguirlo. El 8 de septiembre, la oficial encubierta, Annika Persson, siguió a Goran hasta un muelle de Estocolmo. Ella fingía estar trotando e incluso llevaba un perro para disimular. Vio a Goran reunirse con 2 hombres, hablando en voz baja, pero no lograba escuchar de qué hablaban. Uno de ellos tenía barba. Annika lo reconoció. Aquel hombre era el piloto de helicóptero, Alexander Eriksson. Si tan solo la policía hubiera atado los cabos en su momento, si hubieran conectado todas las pistas, si hubieran reconocido que Alexander era el piloto del helicóptero, y si hubieran tomado en serio la advertencia de Serbia, nada de esto habría pasado. Pero no hay marcha atrás. 3 semanas después, Goran y su banda estaban parados frente a una auténtica fortuna, metiendo fajos de billetes en las bolsas como locos. 5:30 y 1 de la madrugada, 16 minutos después del aterrizaje, los asaltantes ya habían llenado 15 bolsas de dinero, tal vez incluso más. No tenían tiempo para ponerse a contar. Sus rostros, bajo los pasamontañas, estaban empapados de sudor, y el corazón les latía a 1000 por hora. Cada segundo se sentía eterno, como un siglo. A lo lejos,
El ulular de las sirenas policiales se volvía cada vez más continuo. La policía ya había empezado a sortear los bloqueos de carretera a pie e incluso a confiscar vehículos civiles para avanzar. Se estaban acercando peligrosamente. Los ladrones no se atrevieron a ser codiciosos. Agarraron las bolsas que podían cargar y salieron huyendo. En la cámara acorazada aún quedaban fajos incontables de dinero, suficiente para llenar otras 100 bolsas más, pero se les había acabado el tiempo. Regresaron exactamente por donde habían venido, subieron corriendo las escaleras, cruzaron la puerta reventada y llegaron al balcón. La escalera seguía ahí, el agujero en el tragaluz seguía ahí, y en el techo, el helicóptero los seguía esperando. Con las pesadas bolsas a cuestas, los ladrones empezaron a subir por la escalera uno a uno. Con cada paso se escuchaba el crujir de los billetes al sacudirse. En el techo, el motor del helicóptero no había dejado de rugir. Alexander, al mando en el asiento del piloto, llevaba ya 15 minutos esperando. Habían sido los 15 minutos más largos de toda su vida. En cuanto los asaltantes subieron las bolsas al helicóptero, el fuselaje se hundió de golpe por el peso. Estaba muchísimo más pesado que al momento de aterrizar. Alexander hace un cálculo mental rápido. El límite de carga del Bell 206 es de 1.500 libras. Es muy probable que ahora mismo ya superen ese peso, pero no hay tiempo para dudar. Tienen que irse ya. Son las 5:35 de la mañana. 20 minutos después del aterrizaje, el helicóptero despega del techo del edificio G4S. Bajo el enorme peso, el fuselaje se tambalea un poco, pero rápidamente se estabiliza. Alexander cambia de rumbo y vuela hacia el norte, alejándose de la ciudad, alejándose de la policía, con rumbo al punto de encuentro en el bosque. La policía sueca finalmente llega al edificio G4S. Al ver las puertas reventadas por la explosión y la bóveda completamente vacía, los empleados, aterrorizados, solo pueden mirar hacia el cielo mientras el helicóptero se desvanece en el horizonte al amanecer. No pueden alcanzarlos con los helicópteros de la policía. Además, siguen atrapados por las amenazas de bombas falsas. El escuadrón antibombas todavía está trabajando en ello. Los ladrones creen haber cometido el crimen perfecto, pero no tienen idea de que dentro del helicóptero se esconde un error fatal, un descuido tan insignificante, pero capaz de arruinarlo todo. El crimen perfecto no existe. Por más astuto que sea un criminal, siempre cometerá un error. Y el error de Alexander lo cometió incluso antes de que empezara el robo. No usó guantes cuando se robó el helicóptero. Sus huellas dactilares quedaron por toda la cabina, en la palanca de mando, en las manijas de las puertas, e incluso olvidó llevarse un dispositivo GPS. Y lo peor de todo, durante el vuelo, la tensión y los nervios hicieron que tocara muchas cosas de manera inconsciente. Dejó su ADN en las bridas que sujetaban la escalera y también en la botella de agua de la que bebió. Este helicóptero no es para nada un vehículo de escape, sino una escena del crimen voladora. La policía lo encontrará apenas 2 horas después. Mientras tanto, el helicóptero sigue su rumbo hacia el norte. Hicieron una parada en el camino en Norsborg y otra en Grimstad. Algunos de los asaltantes bajaron con parte del botín y desaparecieron en los suburbios. Cuando Alexander llegó a su destino final, Arninge, un campo cerca de Skavlöten, solo quedaban él y otro cómplice a bordo. Los dos aterrizaron, tomaron las bolsas de dinero restantes y se marcharon a toda prisa. Alexander se quedó mirando al que los había ayudado a consumar aquel golpe espectacular. El Bell 206. Deberían haberle prendido fuego para destruir las pruebas, pero no tenían tiempo. Además, pensó que no era necesario. El robo había sido tan perfecto que la policía no tenía ni una sola pista. A las 8:15 de la mañana,
3 horas después, un granjero descubrió en su campo aquel helicóptero desconocido e inmediatamente llamó a la policía. En menos de una hora, el equipo forense ya había rodeado el helicóptero, buscando huellas dactilares por todos lados, recolectando muestras de ADN y registrando cada mínimo detalle. El crimen perfecto se convirtió de inmediato en un desastre monumental para ellos. La investigación avanzó a toda prisa gracias a las huellas y al ADN, y pronto identificaron al piloto, Alexander Eriksson. Él ya había sido arrestado por posesión de drogas y armas de fuego en 2 ocasiones, por lo que sus huellas ya estaban registradas en el sistema. En la escalera dentro del edificio de Y4S, hallaron el ADN del asaltante de 26 años, Safa Kadhum. Se había cortado la mano con un cristal roto al subir por ella. El cerebro de la operación, Goran Boyovich, fue detenido en su apartamento. La policía encontró en su armario un bolso lleno de efectivo, todo aún en el empaque original del banco. Coronas suecas. Safa Kadhum huyó a la República Dominicana 2 días después del atraco, pensando que podría esconderse por un tiempo, pero la policía sueca, junto con la DEA estadounidense, lo capturó y lo trajo de vuelta. Fue condenado a 8 años de prisión. Alexander intentó huir a las Islas Canarias. Apenas entró al aeropuerto, las fuerzas especiales lo rodearon. También fue condenado a 8 años. Södergran se declaró inocente, pero las pruebas eran contundentes. Y aún así fue condenado a 8 años. El que colocó los abrojos, el que puso las bombas falsas, y los miembros de la banda de Wang Feng, el conductor, fueron cayendo uno tras otro. Al final, 10 personas fueron arrestadas, y 7 de ellas resultaron condenadas, con penas de prisión que iban desde los 3 hasta los 8 años, pero lo que todavía le quita el sueño a la policía sueca es que están convencidos de que en este asalto participaron al menos 20 personas. Eso significa que la mitad de los ladrones sigue libre hoy en día, con sus identidades envueltas en el misterio y sin haber sido jamás sospechosos,